En junio de 2012, Anna Meyer, de 22 años, y su prometido, Aaron Norman, de 26, desaparecieron mientras buceaban en los manantiales de Ginnie Springs, Florida. Una operación de búsqueda en el río Santa Fe duró 7 días, pero no dio ningún resultado. 4 años más tarde, en junio de 2016, se descubrieron los esqueletos de 2 personas con escafandra a 15 metros de profundidad en una remota cueva submarina. Los hallazgos sirvieron de base para reabrir el caso y realizar nuevos exámenes forenses. A continuación, se presenta la cronología de los hechos y las conclusiones oficiales de la investigación. Los acontecimientos de esta historia se presentan como una interpretación narrativa. Algunos elementos han sido modificados o recreados para la coherencia del relato. El 12 de junio de 2012, con el aire húmedo de Florida tan denso que era casi tangible, y la temperatura en el condado de Gilchrist superando los 90 grados Fahrenheit, Anna Meyer, de 22 años, y su prometido, Aaron Norman, de 26, llegaron al parque privado Ginnie Springs. Hannah, una estudiante de biología que ha pasado los últimos 4 años estudiando los ecosistemas únicos de los manantiales de agua dulce, vio este viaje no solo como unas vacaciones, sino como una oportunidad para ver de primera mano la compleja estructura de los túneles subterráneos del río Santa Fe. Su madre declaró posteriormente a los detectives que su hija era extremadamente responsable, enérgica y que siempre planeaba al detalle todos sus movimientos, lo que hizo que su posterior desaparición resultara aún más incomprensible para su familia. Los recepcionistas informaron de que Aaron Norman, un exitoso directivo de la empresa de construcción de su padre, parecía algo irritado e impaciente cuando tramitaba los permisos de buceo. Un técnico del parque recordó que Aaron hablaba bruscamente, intentando completar los trámites lo antes posible, mientras Anna miraba con interés un mapa del sistema de cuevas. Los amigos de la pareja describían a Aaron como un hombre de acción que siempre se entregaba sin límites a sus objetivos, pero que a veces mostraba excesiva dureza en su trato con el personal. Hacia el mediodía, la pareja cargó su equipo en un pequeño carro y se dirigió a la orilla, donde se encuentra la entrada al famoso manantial del Ojo del Diablo. En aquel momento, el agua era cristalina y su temperatura constante era de 72 grados Fahrenheit. Según el plan que habían discutido con sus amigos el día anterior, Anna y Aaron tenían que completar la inmersión y regresar a la casa que habían alquilado, River Breeze Villa, a más tardar a las 8 de la tarde. Los amigos ya habían preparado la cena y esperaban su regreso, pero cuando el reloj marcó las 9 y no había noticias de la pareja, la compañía empezó a inquietarse. El teléfono de Aaron, que no solía apagar por cuestiones de trabajo, estaba fuera de cobertura. A las 9:30 de la noche, incapaces de esperar más, los amigos se dirigieron al aparcamiento del parque. Allí, a la luz de la luna, encontraron el todoterreno plateado de Aaron, parado solo bajo las copas de los robles cubiertos de musgo español. Dentro del coche, sus teléfonos móviles, carteras y ropa de repuesto eran visibles a través del cristal. Al darse cuenta de que había problemas, uno de los presentes llamó inmediatamente al 911. La policía llegó al lugar sobre las 11 de la mañana. Durante una primera inspección de la orilla, los agentes encontraron en un muelle de madera 2 pares de zapatillas de correr y 2 bolsas de viaje, que estaban cuidadosamente apiladas a la sombra de los árboles. Esto confirmó que la pareja había entrado efectivamente en el agua. 1 hora más tarde, un equipo de buzos de rescate llegó al lugar. Utilizando potentes reflectores, empezaron a examinar la superficie del agua y los matorrales costeros, con la esperanza de que los buceadores simplemente hubieran sido arrastrados por la corriente y hubieran conseguido llegar a la orilla en algún lugar río abajo. Sin embargo, la búsqueda nocturna de la zona fue infructuosa. Al amanecer del día siguiente, los buceadores realizaron su primera inmersión en la zona del Ojo del Diablo. A unos 6 metros de profundidad, justo en la entrada de la cueva, uno de los buceadores observó un objeto brillante. Era la máscara estropeada de Hannah. La correa de silicona estaba rota
y se veían profundos arañazos en el cristal de plástico. Cerca, en el fondo rocoso, había una sola aleta negra. El hallazgo de estos objetos en estas condiciones indicaba un posible pánico o colisión con un obstáculo. Los investigadores presentaron una versión preliminar del accidente, sugiriendo que la fuerte corriente del río Santa Fe podría haber desorientado a la pareja, provocado el mal funcionamiento del regulador de aire o simplemente arrastrado a los intrincados túneles submarinos donde es fácil perder la orientación. La operación de búsqueda se amplió y duró 7 días seguidos. Los buzos trabajaron en condiciones extremadamente difíciles, moviéndose por estrechos pasadizos de piedra caliza, donde la visibilidad a menudo descendía a cero debido al cieno levantado del fondo. Se desplegaron drones submarinos especiales con cámaras de alta definición, pero no se encontró ningún otro rastro de Anna o Aaron. La madre de Hannah, que no había abandonado la orilla en todos esos días, dijo repetidamente a la policía que su hija era demasiado experimentada para cometer un error tan fatal y les pidió que comprobaran la versión de la participación de extraños. Sin embargo, en aquel momento, las fuerzas del orden no encontraron señales de lucha en la playa ni huellas sospechosas cerca del coche. El 20 de junio de 2012, después de haber explorado más de 500 pies de las partes más peligrosas de la cueva, se dio oficialmente por terminada la fase activa de la búsqueda. El informe oficial del sheriff afirmaba que no había ninguna posibilidad de encontrar a la pareja con vida, y que era probable que sus cuerpos quedaran atrapados para siempre en una de las muchas ramificaciones que no se podían explorar sin poner en peligro la vida de los rescatadores. Hannah Meyer y Aaron Norman fueron declarados oficialmente desaparecidos, y el caso se envió a los archivos como un trágico accidente causado por las fuerzas de la naturaleza. Pasaron 4 años, durante los cuales la historia de la desaparición de Hannah Meyer y Aaron Norman se fue convirtiendo poco a poco en una de esas oscuras leyendas urbanas que se cuentan a los visitantes del parque Ginnie Springs alrededor de las hogueras nocturnas. El 16 de junio de 2016, cuando el calor diurno en el condado de Alachua alcanzaba los 95 grados Fahrenheit, un grupo de 3 adolescentes aventureros, entre los que se encontraban Tyler Clark y Aiden Ross, decidió explorar un sector remoto y prácticamente indocumentado del sistema de cuevas del río Santa Fe. Esta sección, situada a una distancia considerable de las rutas populares, se consideraba un reto técnico incluso para los profesionales debido a sus pasadizos extremadamente estrechos, que en algunos lugares no superaban los 20 centímetros de ancho. Los adolescentes, utilizando modernas y potentes luces LED y un equipo de buceo mínimo, se adentraron en el intrincado laberinto submarino hasta una distancia de unos 350 pies del canal principal. Según Tyler Clark, que declaró posteriormente ante los agentes del sheriff, estaban buscando nuevos ángulos para realizar fotografías submarinas cuando observaron una extraña anomalía en la esquina más alejada de una pequeña caverna a una profundidad de 15 metros. En el haz de luz de las linternas que atravesaban la oscuridad absoluta de la caverna, vieron 2 objetos oscuros parcialmente clavados en el hueco de piedra caliza. Al acercarse, los jóvenes se dieron cuenta de que no eran formaciones naturales, sino cuerpos humanos enfundados en trajes de neopreno negros. Gracias a las propiedades aislantes del material y a la composición química específica del agua de esta parte de la cueva, los trajes conservaban casi perfectamente la forma de los cuerpos, creando la ilusión de que las personas solo estaban esperando. Sin embargo, a través de las costuras desgarradas y las partes abiertas de los cascos, se veían fragmentos de hueso blanco. Los asustados adolescentes abandonaron inmediatamente la zona de peligro y llamaron a los servicios de emergencia a las 17:45 horas. 1 hora más tarde, se acordonó la zona y llegó al lugar un equipo especial de búsqueda y recuperación submarina. El coordinador de la operación, el detective Michael Miller, señaló en su informe que la dificultad para recuperar los restos no tenía precedentes. Los buzos tuvieron que trabajar de uno en uno,
trasladando cuidadosamente los cuerpos a través de estrechas fisuras rocosas en las que la visibilidad se reducía instantáneamente a cero debido al sedimento elevado. El 17 de junio de 2016, a las 3 de la tarde, se recuperaron los 2 trajes de neopreno que contenían los restos y se llevaron a la oficina del médico forense del condado de Alachua. Los investigadores se percataron inmediatamente de la forma en que estaban colocados los cuerpos en la cueva. Yacían paralelos entre sí, colocados ordenadamente en una depresión natural que parecía más un enterramiento deliberado que una muerte accidental por ahogamiento. El proceso de identificación duró varios días. Los antropólogos forenses realizaron un escáner detallado de los restos, mientras que los expertos en genética trabajaron en la extracción de perfiles de ADN. El 20 de junio estaban listos los resultados del examen. Coincidían completamente con las muestras proporcionadas por los padres de la pareja desaparecida hace 4 años. Esto confirmaba oficialmente que los buzos encontrados eran Anna Meyer, de 22 años, y Aaron Norman, de 26. La prensa local se hizo eco al instante de la noticia del regreso del olvido, y el caso, que hasta entonces se había considerado un trágico accidente debido a un fallo del equipo o al pánico, se reabrió oficialmente. Los detectives de homicidios empezaron a estudiar con detalle las fotografías del lugar tomadas por los adolescentes y posteriormente por los rescatadores. Un detalle llamó inmediatamente la atención de los forenses experimentados. En el lugar donde estaban los cadáveres, faltaban algunos equipos fundamentales, como los cinturones de lastre, que suelen ayudar a los buceadores a mantenerse a flote. La reapertura del caso supuso una revisión completa de todas las pruebas recogidas en 2012, incluido el estado del coche, las grabaciones de vigilancia a la entrada del parque y los efectos personales encontrados en la orilla. El padre de Aaron contrató a un investigador privado al conocer el hallazgo y declaró a la prensa que nunca creyó en la versión de que su hijo, que era buceador de aguas abiertas y siempre tomaba excesivas precauciones, hubiera cometido un error. Los investigadores empezaron a preparar los restos para un análisis microscópico más profundo, con la esperanza de que los huesos, que habían permanecido aislados durante 48 meses, pudieran decirles qué se ocultaba bajo la columna de agua. Cada rasguño del equipo, cada trozo de tejido, se examinaba ahora desde un ángulo diferente. La policía inició una serie de nuevos interrogatorios, centrándose en aquellos que habían visto por última vez con vida a Anna y Aaron en la entrada del Ojo del Diablo, dándose cuenta de que la cueva que se suponía que era su tumba se había convertido en realidad en un lugar donde la verdad estaba esperando a ser descubierta. El descubrimiento en un sector remoto, donde es casi imposible llegar por accidente, cambió la mentalidad de los investigadores, obligándoles a buscar respuestas no en los elementos, sino entre las personas que estaban con la pareja aquel fatídico día de junio. La cuestión de cómo los 2 jóvenes acabaron en un callejón sin salida del sistema de cuevas a una distancia tan considerable de su ruta prevista se convirtió en la clave de la nueva fase de la investigación. Mientras la opinión pública debatía los aspectos místicos de la tragedia, los forenses se disponían a examinar los propios huesos, sospechando que las verdaderas causas de la muerte de Anna y Aaron no tenían nada que ver con la falta de oxígeno o la desorientación accidental. El equipo de búsqueda que trabajó en junio de 2016 elaboró un extenso informe de 30 páginas en el que afirmaba que no se habían encontrado signos de lucha ni daños en las paredes de la cueva a menos de 3 metros de los cadáveres, lo que podría indicar que las víctimas habían intentado escapar de la trampa en sus últimos momentos. El 21 de junio de 2016, un equipo especial de detectives, junto con destacados expertos en espeleología subacuática e hidrología, regresó al remoto sector del sistema de cuevas de Ginnie Springs para llevar a cabo una detallada reconstrucción forense de los restos. Tras reexaminar la caverna, situada a una profundidad de 15 metros, se determinó que la entrada a este túnel de mantenimiento solo tenía 22 pulgadas de ancho, lo que hacía prácticamente imposible que 2 adultos hubieran entrado accidentalmente al mismo tiempo
debido a las fuerzas naturales. Un hidrólogo estatal asignado a la investigación emitió un informe en el que afirmaba que el río Santa Fe fluye a unos 6 kilómetros por hora en la zona, pero que los patrones específicos del flujo subterráneo en la zona del Ojo del Diablo dirigen el agua lejos de las paredes y hacia el canal principal, en lugar de hacia las profundidades de los ramales sin salida. Esto refutaba científicamente la versión original de 2012 de que los cuerpos de Hannah Meyer y Aaron Norman podrían haber sido arrastrados a la cueva por una caída espontánea. En su informe, el detective Michael Miller subrayó que la posición de los esqueletos era anatómicamente antinatural para víctimas de ahogamiento. Yacían paralelos entre sí, alineados a lo largo del eje horizontal de un estrecho nicho de piedra, lo que indicaba que los restos habían sido colocados deliberada y cuidadosamente por una persona no autorizada. Paralelamente al trabajo de campo, se llevó a cabo un análisis en profundidad de los esqueletos en el Laboratorio de Ciencias Forenses del Condado de Alachua. Como los trajes de neopreno de 7 milímetros de grosor proporcionaban un relativo aislamiento del ambiente exterior, los expertos pudieron examinar los residuos de compuestos orgánicos en las cavidades internas de los huesos. Los resultados de las pruebas mostraron una ausencia total de diatomeas y sedimentos limosos específicos en las vías respiratorias y los pulmones de Hannah y Aaron, que siempre están presentes en los pulmones de las personas que han muerto por ahogamiento clásico en este sistema fluvial. Esto permitió a los investigadores concluir que las víctimas ya no realizaban movimientos respiratorios activos cuando una gran cantidad de agua penetró en sus vías respiratorias. El equipo forense se centró en los daños mecánicos del tejido óseo, que se hicieron patentes después de limpiar completamente los esqueletos de depósitos minerales. Un escáner detallado de los cráneos de ambas víctimas reveló fracturas deprimidas idénticas en la zona del hueso parietal. La naturaleza de estas lesiones, bordes lisos y una clara forma geométrica de las abolladuras, indicaba golpes con un objeto contundente pesado aplicado con gran fuerza. En el esqueleto de Aaron Norman, el antropólogo forense registró lesiones adicionales, fracturas de las costillas quinta, sexta y séptima del lado izquierdo, cuyo ángulo de fractura indicaba un golpe frontal, cuando el hombre se encontraba en posición erguida o semiflexionada. Un examen del equipo de submarinismo realizado por técnicos de seguridad subacuática reveló anomalías que hasta entonces se creían resultado de una exposición prolongada al agua. Sin embargo, un examen microscópico de los reguladores de suministro de aire reveló arañazos microscópicos y deformaciones del metal del interior de las válvulas. Los expertos llegaron a la conclusión de que el mecanismo había sido bloqueado deliberadamente con una fina herramienta metálica, antes incluso de que se utilizaran los cilindros. Esto significaba que Hannah y Aaron podrían haber iniciado la inmersión con un suministro limitado de oxígeno, que se interrumpió repentinamente en profundidad, provocando un estado de hipoxia aguda y desorientación. La investigación estableció la siguiente cadena de acontecimientos. Alguien dañó el equipo de la pareja, esperó a que estuvieran indefensos bajo el agua debido a la asfixia, y a continuación, el agresor les apuñaló hasta la muerte con un objeto contundente, sin dejarles ninguna posibilidad de resistirse. Los expertos en rastros destacaron que la forma de las deformidades de las costillas y los cráneos coincidía exactamente con los contornos de una llave inglesa pesada o una palanca metálica utilizada por el personal para arreglar las bombonas en las gasolineras. Además, en la superficie interior del traje de neopreno de Hannah Meyer se encontró un sutil oscurecimiento del tejido que, tras un análisis químico, se identificó como restos de un lubricante técnico de alta viscosidad que no utilizan los buceadores aficionados corrientes. Este conjunto de pruebas descartó definitivamente la posibilidad de un accidente. El equipo de investigación empezó a trabajar en el perfil de una persona con conocimientos profesionales sobre el funcionamiento de los reguladores de aire y con libre acceso a los puntos más inaccesibles del sistema de cuevas, donde fue posible ocultar los dos cadáveres
para que no fueran encontrados en 4 años. La policía también observó que los cinturones de lastre de las víctimas, que normalmente pesan entre 3 y 5 kilos, no se encontraron en el lugar del hallazgo de los cadáveres, lo que indica que el asesino pudo habérselos quitado deliberadamente para facilitar el traslado de los cuerpos por las estrechas fisuras de la cueva. Cada nuevo descubrimiento forense no hacía sino confirmar que los sucesos de junio de 2012 fueron un doble asesinato a sangre fría y cuidadosamente planificado, en el que la naturaleza iba a ser la cómplice perfecta para ocultar el crimen. Los hallazgos permitieron al fiscal del condado de Alachua cambiar oficialmente el estatus del caso a asesinato premeditado con agravantes, lo que allanó el camino para interrogar exhaustivamente a todas las personas que tuvieron acceso a las zonas técnicas y a los equipos del parque el día de la tragedia. La investigación comenzó a recopilar datos sobre los conflictos, las obligaciones financieras y las relaciones personales de Anna y Aaron, con la esperanza de encontrar un motivo que llevara a alguien a convertir las cristalinas aguas de Ginnie Springs en un lugar de ejecución. El informe detallado sobre el estado de los huesos se convirtió en la base de una nueva estrategia de búsqueda, en la que la atención ya no se centraba en encontrar a los desaparecidos, sino en identificar de quién eran las manos que habían dejado esas marcas mortales en los restos de la joven pareja. Antes de seguir investigando este intrincado caso, te pido que te suscribas al canal, dejes un comentario debajo del vídeo y le des a me gusta. Esto es extremadamente importante porque los algoritmos de YouTube funcionan de tal manera que tu actividad ayuda a promocionar este vídeo, permitiendo que más espectadores conozcan esta historia y ayuden en la búsqueda de justicia. Tu apoyo es el principal incentivo para crear investigaciones más detalladas. Tras la identificación oficial de los restos en junio de 2016, el equipo de investigación dirigido por el detective Michael Miller se centró en examinar a la familia directa de la pareja fallecida en un intento de identificar a las personas que pudieran haber tenido un motivo real para la eliminación física de Aaron Norman y Anna Meyer. El hermano mayor de Aaron, Stephen Norman, de 30 años, fue el primero en llamar la atención de las fuerzas del orden. Según los archivos de documentos corporativos, tras la muerte de su padre en diciembre de 2011, los hermanos heredaron una gran empresa de construcción, Norman Estate Holdings, cuyos activos se estimaban en varias decenas de millones de dólares. Durante un segundo interrogatorio, en julio de 2016, el antiguo abogado de la empresa declaró a los investigadores que, en los 6 meses anteriores a la desaparición, los hermanos se habían enzarzado en prolongadas y agresivas disputas sobre la estrategia de gestión y el reparto de la participación de control. Aaron, como gestor de éxito, insistía en la modernización y en atraer inversiones externas, mientras que Stephen pretendía la venta inmediata de algunos de los activos para cubrir sus propias e importantes deudas. Según el secretario de la empresa, 2 semanas antes del fatal viaje a Ginnie Springs, Aaron mantuvo una acalorada conversación en su despacho, durante la cual Stephen amenazó abiertamente a su hermano con acciones legales y graves consecuencias si no firmaba los documentos de renuncia al veto. Los detectives establecieron que el 12 de junio de 2012, Stephen Norman no tenía coartada confirmada. En su declaración inicial de hace 4 años, afirmó haber estado en una obra remota en el condado de Marion, a 50 kilómetros del parque, pero una comprobación de la facturación de su teléfono móvil y de las grabaciones de vigilancia de la gasolinera no confirmaron su paradero durante el periodo crítico entre las 12 y las 15 de la tarde. Durante una entrevista en la oficina del sheriff en julio de 2016, Stephen parecía tenso, pero siguió negando cualquier implicación en las muertes de su hermano y su prometida. Según el acta, admitió que apenas hablaban de asuntos personales y que su relación era puramente comercial y tensa, pero insistió en que las desavenencias económicas no podían haber sido la causa del asesinato. La investigación examinó detalladamente las cuentas bancarias de Stephen y descubrió que,
Inmediatamente después de que se denunciara oficialmente la desaparición de Aaron, este obtuvo el control exclusivo de los fondos de la empresa, lo que le permitió pagar hipotecas por valor de más de $800,000. A pesar de los evidentes beneficios económicos, no se encontraron pruebas directas de la presencia de Stephen en el agua o en la entrada de la cueva del Ojo del Diablo. Esto obligó a los detectives a ampliar el alcance de la investigación y volver a analizar las pruebas físicas que se habían recuperado del fondo con los restos. El equipo investigador decidió contratar a expertos en microscopía de alta tecnología para que volvieran a examinar todo el equipo: aletas, máscaras, botellas y los propios trajes de neopreno. Se prestó especial atención a los efectos personales de Hannah Meyer, incluidos su reloj acuático y sus bolsas, que se encontraron en la orilla. Los investigadores esperaban que en la superficie del equipo se hubieran conservado partículas microscópicas de materiales ajenos al entorno natural de la cueva, fragmentos de pintura, metal o fibras sintéticas, que podrían haberse introducido durante el contacto con el asesino al preparar el equipo. El laboratorio forense inició un examen capa por capa de la superficie de neopreno, utilizando fuentes de luz de diferentes longitudes de onda para detectar micropartículas extrañas. Cada centímetro del equipo se procesó digitalmente, ya que los detectives comprendieron que si el asesino era profesional y sabía cómo ocultar los cadáveres a 15 metros de profundidad en un intrincado sistema de túneles, la única posibilidad de encontrarlo era examinar lo que dejaba atrás a nivel de partículas invisibles a simple vista. Aunque el móvil financiero de Stephen Norman seguía siendo la principal teoría de trabajo, los forenses empezaron a preparar un informe sobre los nuevos oligoelementos que se habían descubierto durante un examen detallado de las cremalleras y válvulas de las víctimas, que indicaban la presencia de una persona no autorizada muy cerca de la pareja mientras realizaban los últimos preparativos para la inmersión fatal. En julio de 2016, mientras se examinaban los estados financieros de Norman Estate Holdings, se produjo un importante avance en el caso entre las paredes del laboratorio forense del condado de Alachua. Elizabeth Ward, una destacada forense del Departamento de Investigación Microscópica, llevó a cabo una inspección detallada de un traje de neopreno de 7 milímetros de grosor perteneciente a Hannah Meyer. Cuando examinó los dientes de la cremallera principal de la parte posterior del traje, utilizando un microscopio electrónico con un aumento de 100 veces, encontró un elemento extraño que no pertenecía al equipo de la víctima. Se trataba de 3 fibras microscópicas de tejido naranja intercaladas entre los elementos metálicos del cierre. Los primeros análisis espectrales mostraron que las fibras estaban compuestas por una combinación específica de poliéster y nylon muy resistente al agua clorada. El pigmento de color tenía un código químico único utilizado únicamente para la producción industrial de ropa de trabajo profesional. El detective Michael Miller realizó inmediatamente averiguaciones en las empresas proveedoras de material especializado de la zona de High Springs. El 25 de julio de 2016 llegó la respuesta. El material y el color idénticos se utilizaban exclusivamente para la producción de uniformes para el personal técnico del complejo de buceo Blue Depth Resort. Fue en este complejo donde el 12 de junio de 2012, Hannah Meyer y Aaron Norman alquilaron tanques y se sometieron a la última revisión de su equipo antes de sumergirse en el sistema del río Santa Fe. Esta prueba física era clave, ya que indicaba un contacto físico directo entre el empleado de las instalaciones y el equipo de Hannah en el momento de la preparación para la inmersión. La investigación pasó inmediatamente de centrarse en los conflictos familiares a hacerlo en la estructura interna del Blue Depth Resort. La administración del complejo facilitó a la policía los archivos de junio de 2012, pero la investigación se enfrentaba a un grave obstáculo. En los últimos 4 años, la plantilla se había renovado en casi un 90%. Muchos temporeros, estudiantes e instructores se habían trasladado por todo el estado de Florida o incluso habían abandonado el país.
La policía empezó a recuperar la lista de personas que tenían acceso a la zona de preparación y mantenimiento de cilindros de los reguladores. Según las descripciones de los puestos de trabajo del complejo, los técnicos debían llevar camisetas y chaquetas naranjas con elementos reflectantes para garantizar su visibilidad cerca de las estaciones de compresores. Los detectives iniciaron un proceso metódico de búsqueda de antiguos empleados utilizando los registros fiscales y las redes sociales. Se centraron principalmente en los técnicos que estaban de servicio durante el turno diurno de 8 de la mañana a 16 de la tarde. De especial interés eran las personas cualificadas para trabajar con válvulas internas de suministro de aire y rellenar mezclas de oxígeno. Según el antiguo director de las instalaciones, que testificó por teléfono desde California, el sistema de control de la época era defectuoso. Los técnicos ayudaban a menudo a los clientes a subirse la cremallera del traje de neopreno o a comprobar los enganches de las botellas justo antes de que entraran en el agua. Las fibras encontradas en la cremallera del traje de Anna indicaban que alguien con uniforme naranja estaba directamente detrás de la chica y podía haber realizado cualquier manipulación con su equipo mientras ella estaba concentrada en su entrenamiento. Los detectives accedieron a la lista de turnos del 12 de junio de 2012, que contenía 7 nombres de personal técnico. Poco a poco, el círculo se fue estrechando hasta llegar a aquellos que no solo tenían acceso a los equipos, sino que también poseían conocimientos específicos de la geografía de las cuevas submarinas, donde más tarde se encontraron los cadáveres. El informe forense sobre las microfibras naranjas se añadió oficialmente al caso como prueba directa de la presencia de una persona no autorizada en el espacio personal de las víctimas. La oficina del sheriff empezó a preparar una serie de citaciones a interrogatorio para establecer el recorrido exacto de cada técnico aquel fatídico sábado de hace 4 años. Otro aspecto importante era el hecho de que algunos empleados habían abandonado el Blue Depth Resort solo unas semanas después de que se denunciara oficialmente la desaparición de la pareja, lo que levantó sospechas adicionales entre los investigadores. La búsqueda de la verdad dependía ahora de la exactitud con que los detectives pudieran recrear los hechos ocurridos en la gasolinera, donde el ruido de los compresores podía ahogar cualquier sonido y la rutina diaria de trabajo podía ocultar el inicio de un plan cruel y a sangre fría. Los investigadores empezaron a examinar los expedientes personales de cada uno de los 7 sospechosos, en busca de cualquier pista, desde sanciones administrativas hasta comentarios de los clientes sobre su comportamiento. Uno de los detectives se percató de que los uniformes de trabajo de los técnicos estaban hechos de un denso tejido sintético que solo deja marcas cuando se somete a fuertes roces o pellizcos, lo que confirmó la versión de que el asesino tuvo contacto físico con la víctima en la playa. Este descubrimiento hizo que la investigación pasara a una nueva fase, en la que el principal enemigo no era el tiempo ni el agua, sino un hombre que sabía cómo hacer que la muerte fuera invisible para los demás. En agosto de 2016, cuando los primeros resultados del examen de microfibras confirmaron una relación física directa entre el equipo de Anna Meyer y los uniformes del personal de buceo del Blue Depth Resort, los detectives de la oficina del sheriff del condado de Alachua iniciaron una oleada de reentrevistas a gran escala. El equipo de investigación trató de recrear cada minuto de la estancia de la pareja en el complejo el 12 de junio de 2012. La antigua administradora del complejo, Catherine Hall, a quien los detectives encontraron en el estado de Carolina, recordó durante la grabación oficial de su testimonio que Aaron Norman había llamado la atención del personal a las 11:30 de la mañana. Según ella, Aaron parecía extremadamente irritado por un retraso de 10 minutos en la cola de facturación. Catherine dijo que se mostraba arrogante, mirando su caro reloj y haciendo duros comentarios sobre la incompetencia del personal. Sin embargo, el principal incidente que quedó grabado en la mente del personal ocurrió justo en la zona de preparación del equipo técnico. El antiguo camarero Jeffrey Baker, que esa mañana servía pedidos en la terraza de verano junto a la estación de compresores, confirmó que fue testigo de un violento conflicto. Describió cómo Aaron Norman
sosteniendo 2 bombonas, gritaba literalmente a un joven técnico con camiseta naranja. El motivo del arrebato de ira era el estado supuestamente inaceptable del equipo alquilado. Aaron afirmaba que había restos de grasa técnica en las válvulas y en la superficie de las botellas, lo que podría haber contaminado su traje de neopreno personal. El testigo Geoffrey Baker recogió claramente en su testimonio las palabras de Aaron, que gritó a toda el área técnica. Llamó escoria al personal del complejo, que no tenía margen de error, ya que su única función era prestar un servicio impecable a clientes como él. Anna Meyer, según el testimonio de Baker, se quedó a unos metros del novio y no intentó intervenir, limitándose a comprobar en silencio el ajuste de su mascarilla. El técnico encargado de llenar las bombonas aquel día y que se convirtió en objeto de humillación era Brian Walker, de 24 años. Sus compañeros, entrevistados por los detectives en agosto de 2016, describieron a Brian como una persona extremadamente reservada y con un ego enfermizo. Uno de sus antiguos instructores principales, Stephen Wolf, señaló que Walker tenía fama de ser un auténtico apasionado de su oficio. Conocía cada rama del sistema de cuevas de Ginnie Springs y a menudo pasaba su tiempo libre tallando rutas por su cuenta en los sectores más peligrosos, donde la visibilidad era prácticamente nula. Wolf recordó que, después de que Aaron Norman insultara públicamente a Brian, el técnico pasó las 2 horas siguientes en un estado de profundo y sombrío silencio. Siguió preparando metódicamente el equipo, pero sus movimientos eran bruscos y sus ojos estaban fijos en la pareja. Según los testigos, fue Brian Walker quien ayudó personalmente a Anna Meyer a ajustarse el traje de neopreno a la espalda y a sujetar las pesadas botellas, lo que requirió un considerable esfuerzo físico y un estrecho contacto. Esto explica por qué las microfibras naranjas de su chaqueta de trabajo se atascaron en la cremallera del traje de la chica. Los detectives descubrieron que Brian tenía un certificado de buceador de categoría superior que le permitía bucear a profundidades de más de 100 pies en estrechos pasillos de cuevas sin temor a desorientarse. El informe de la investigación señala que Walker dimitió del Blue Depth Resort 8 semanas después de la desaparición de la pareja, alegando su deseo de cambiar de profesión. Cabe destacar que durante el interrogatorio inicial del personal en 2012, Brian solo proporcionó un testimonio general, afirmando que no recordaba ningún conflicto y que su trabajo con la pareja terminó cuando se entregó el equipo. Sin embargo, los nuevos testimonios de antiguos empleados y las pruebas físicas encontradas formaron una imagen completamente distinta de los hechos. Los investigadores empezaron a sospechar que el orgullo profesional del técnico experto, que había sido arrastrado públicamente por el fango, podría haber sido el catalizador para desarrollar un plan de venganza en un entorno en el que él era el jefe. El perfil psicológico de Walker, elaborado por los analistas, indicaba una tendencia a acumular resentimiento y una alta probabilidad de reacción a sangre fría ante una negligencia. El detective Michael Miller subrayó que Walker no solo conocía las cuevas, sino que se sentía absolutamente seguro en ellas, a diferencia de los turistas, a los que despreciaba abiertamente. La oficina del sheriff inició el proceso de identificación del paradero actual de Brian Walker, al darse cuenta de que el hombre que vio a Aaron y Anna minutos antes de su fatal paso por el agua ocultaba mucho más que un error relacionado con el trabajo. Todos los testigos que vieron a Brian aquel día constataron su extraña transformación, de un trabajador corriente a un hombre cuya mirada irradiaba una calma glacial tras sufrir un insulto. La investigación se preparaba para un enfrentamiento directo con el sospechoso, con pruebas forenses que demostraban que él fue la última persona que tocó a Hannah Meyer antes de que desapareciera para siempre en las oscuras aguas de Santa Fe. El 15 de septiembre de 2016, un grupo especial dirigido por el detective Michael Miller llegó a Savannah, Georgia, donde, según los registros oficiales, Brian Walker, de 28 años,
había estado viviendo durante los últimos 3 años. Lo encontraron en un pequeño taller privado de reparación de automóviles situado en las afueras de la ciudad, donde trabajaba como mecánico. Durante su primer interrogatorio oficial en la comisaría local, Walker se comportó con moderación, sin mostrar emoción alguna en el rostro. Según el informe oficial, dijo a los investigadores que durante su trabajo en el complejo de buceo Blue Depth Resort, habían pasado por sus manos miles de visitantes, y que no recordaba a una pareja en particular llamada Anna Meyer y Aaron Norman. Sin embargo, un registro ordenado de su domicilio y del garaje alquilado arrojó resultados que refutaban por completo la teoría de que no era consciente. En una caja metálica entre sus herramientas, los detectives encontraron un cuaderno con diagramas del sistema de cuevas de Ginnie Springs, dibujados con extraordinaria precisión. Una de las páginas representaba un mapa de un sector remoto, donde una estrecha depresión de piedra caliza estaba marcada con tinta azul como bóveda. Las coordenadas de este punto en el mapa coincidían con una precisión de centímetros con el lugar donde se descubrieron los restos en junio de 2016. También se encontró allí una llave inglesa de metal pesado de tipo industrial, envuelta en un trapo aceitoso. Un examen forense realizado al día siguiente en el laboratorio del condado de Alachua confirmó que la configuración de la parte impactante de esta herramienta coincidía con el tamaño y la forma de las abolladuras en los cráneos y las costillas de las víctimas. La prueba técnica decisiva procedía de los datos de un dispositivo de navegación portátil extraído de la mesa de Walker. Los especialistas forenses digitales consiguieron recuperar los waypoints de archivo correspondientes al 12 de junio de 2012. Según los datos obtenidos, a las 25 horas de la noche, 4 horas después del final oficial de su turno, el dispositivo registró la presencia del propietario directamente en la entrada de la cueva del Ojo del Diablo, aunque en su testimonio inicial de hace 4 años, Walker afirmó que en ese momento ya se encontraba en su casa, en otro condado. Cuando el detective Miller presentó a Brian los resultados del análisis de microfibras de la tela naranja encontrada en la cremallera del traje de neopreno de Hannah y las declaraciones juradas de antiguos compañeros sobre el violento conflicto, Walker cambió de táctica. Según la grabación en vídeo del interrogatorio, admitió que había estado elaborando un mapa del sector remoto de la cueva, argumentando que tenía un interés profesional en las rutas submarinas complejas, pero siguió negando el ataque. Presionado por los hechos, empezó a dar explicaciones que apuntaban cada vez más a su presencia directa en el lugar de los hechos. Brian declaró que, efectivamente, había regresado a la fuente esa noche, ya que supuestamente había olvidado sus efectos personales en la playa, y que había visto el todoterreno vacío de Aaron en el aparcamiento. Poco a poco, durante las horas que duró la entrevista, Walker empezó a describir detalles de la inmersión que solo podía conocer una persona que hubiera estado a 15 metros bajo la superficie en el momento en que se cortó el suministro de aire. Contó con detalle a los investigadores las particularidades de la acústica en el interior de la cueva durante el pánico de los buceadores y lo fácil que es perder la orientación en pasillos estrechos cuando se apaga la luz principal. Los detectives observaron que una sutil sonrisa aparecía en su rostro cuando hablaba de la impotencia de los turistas ricos. Sus explicaciones sobre cómo manipular el equipo permitieron a la investigación establecer un claro vínculo entre los conocimientos técnicos del mecánico y las circunstancias de la muerte de las víctimas. Walker afirmó que la bóveda del diagrama estaba destinada a almacenar un suministro técnico de cilindros, pero su incapacidad para explicar los daños sufridos por los restos con su versión de los hechos acabó por convencer a los detectives de su implicación. Cada nueva palabra de Brian Walker se convertía en un eslabón más de la cadena de pruebas que transformaba el caso de una persona desaparecida en un acto documentado de doble asesinato premeditado. Al final del interrogatorio, que duró más de 6 horas, los investigadores habían obtenido suficiente información para presentar formalmente cargos, a pesar de la ausencia de una confesión formal en ese momento, ya que los datos técnicos de sus dispositivos
y los resultados de las pruebas de rastreo de la herramienta no dejaban lugar a otras interpretaciones. En octubre de 2016, bajo la continua presión de las pruebas recogidas y los resultados de las pruebas de rastreo, Brian Walker firmó una confesión de culpabilidad completa, que grabó para siempre su nombre en la historia de la ciencia forense de Florida como uno de los asesinos con más sangre fría. Durante la representación oficial de los hechos, que duró más de 8 horas y fue grabada en vídeo en la oficina del sheriff del condado de Alachua, Walker demostró una total falta de remordimiento emocional, describiendo el asesinato con la precisión técnica de un ingeniero. Según su testimonio, ideó el plan instantáneamente después de que Aaron Norman le humillara públicamente en el área técnica, llamándole basura. Walker declaró que utilizó una fina aguja de acero para limpiar los inyectores con el fin de deformar deliberadamente la válvula lobular interna de los reguladores de ambas víctimas, mientras supuestamente les ayudaba a comprobar si había fugas. Sabía que a más de 9 metros de profundidad, al aumentar la presión del agua, la válvula deformada empezaría a bloquear el suministro de oxígeno, creando un efecto de asfixia gradual que los buceadores suelen confundir con un ataque de pánico. Walker admitió que tras la desaparición de la pareja bajo el ojo del diablo, se puso rápidamente su propio equipo, que guardaba en la oficina, y se sumergió tras ellos. Gracias a su conocimiento de las corrientes submarinas del río Santa Fe, se mantuvo a la sombra de los afloramientos rocosos, apagando la linterna cada vez que la pareja miraba hacia atrás. Cuando Hannah y Aaron llegaron a una remota caverna a 15 metros bajo la superficie y se dieron cuenta de que sus sistemas de suministro de aire prácticamente no funcionaban, Walker esperó hasta que estuvieron completamente desorientados. Describió cómo observó sus caóticos movimientos en la oscuridad durante varios minutos antes de acercarse. En su confesión, Brian confirmó que golpeó a cada uno de ellos 2 veces con una pesada llave ajustable en el hueso parietal, utilizando la inercia del agua para amplificar el golpe. Declaró que quería que lo último que vieran fuera a un hombre con uniforme naranja al que percibieran como inferior a ellos. Tras los asesinatos, arrastró metódicamente los cadáveres hasta un estrecho hueco que denominó bóveda, y les quitó cinturones de lastre de 5 kilos cada uno para evitar que flotaran y quedaran atrapados en la fisura. El juicio, que comenzó en mayo de 2017, fue un auténtico calvario para las familias de las víctimas. La Fiscalía presentó al jurado más de 200 pruebas, incluidas las coordenadas digitales del navegador de Walker y los resultados de un examen de las microfibras atrapadas en la cremallera del traje de neopreno de Anna. Un momento clave del juicio fue el testimonio de un experto en ingeniería submarina que confirmó que los daños en las válvulas eran de idéntica naturaleza y no podían haberse producido por accidente. El 17 de mayo de 2017, el juez del condado de Alachua, dirigiéndose al acusado, señaló que este crimen no tenía precedentes por su insidia, ya que el asesino utilizó la propia naturaleza e indefensión técnica de las víctimas como instrumento de muerte. Brian Walker fue declarado culpable de asesinato premeditado en primer grado por 2 cargos. La sentencia fue firme: cadena perpetua en una prisión de máxima seguridad sin posibilidad de libertad anticipada. Durante el anuncio del veredicto, Walker no mostró ninguna reacción, solo miró un momento a los padres de Aaron, que estaban en la sala. El caso de Hannah Meyer y Aaron Norman se cerró oficialmente, pero cambió para siempre los protocolos de seguridad del Parque Ginnie Springs. La Autoridad de Centros de Buceo de Florida implantó nuevas normas para la inspección del equipo por inspectores independientes, y el sistema de videovigilancia se amplió a todas las áreas técnicas. La historia de la bóveda, a 15 metros de profundidad, se ha convertido en una oscura leyenda entre los buceadores profesionales, que nos recuerda que la verdadera oscuridad de las cuevas submarinas a veces no reside en la piedra, sino en el corazón de una persona que conoce demasiado bien estos laberintos. 5 años más tarde, una pequeña placa con los nombres de Anna y Aaron
fue erigida a orillas del río Santa Fe, sirviendo de advertencia de que el agua siempre encierra la verdad, aunque tarde 4 largos años en revelarla. Los archivos policiales del condado han conservado para siempre este volumen de la investigación como ejemplo de cómo un detalle microscópico hallado en el fondo de una cueva puede ser más fuerte que el silencio de un asesino y la espesura del agua que trató de ocultar su pecado.